bienvenidos a Sala de Artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Aquí siempre nos honra con su presencia gente de un valor intelectual o académico grande, pero hoy particularmente estamos muy contentos de recibir a Carlos Roberto Calderón del Cid. Este muchacho, ya van a ver ustedes que es un muchacho, este muchacho es una de esas glorias, de esas honras de los guatemaltecos, que no es precisamente futbolista, ¿verdad? Es un jovencito que, bueno, pues en principio es ingeniero ambiental por esta prestigiosa casa de estudios. Tiene un doctorado por la Universidad Federal de Bahía en Brasil y también está terminando un postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo. Carlos, bienvenido a las cámaras de TVUSAC y bienvenido a su sala de artistas. De verdad, mire, es un honor, una honra conocerlo y tenerlo con nosotros. Es un poco difícil encontrarse con él porque resulta que este caballero vive en Brasil, como ustedes podrán entender por lo que les acabo de contar. Pero vamos a volver, digamos, al formato normal, que sea él quien nos cuente quién es. Cuéntele a nuestro público quién es usted, por favor, Carlos, y por qué está aquí. Cuéntenos sobre su libro, sobre todas esas alegrías que nos compartió fuera de cámaras antes. Bueno, muchas gracias, Hugo, primero que todo. Yo también me siento muy honrado de estar aquí en la TVUSAC, porque es mi alma mater, realmente. A pesar de que me formé en la Universidad Federal de Bahía, mi cariño y creo que también la deuda intelectual que tengo hacia la Universidad de San Carlos es muy grande. Y bueno, para pensar quién soy yo, creo que ser sancarlista es una de las primeras cosas que podría decir. Mi padre, mi madre también vienen de la Universidad de San Carlos. Mi madre inclusive es catedrática en la Escuela de Psicología. Ah, qué bonito, sí. Qué bueno. Un saludo para ella. Sí. Entonces me siento, creo yo que ser sancarlista es parte también, y creo que el lema de la Universidad de San Carlos, sí, de enseñar a todos, creo que va guiando mi vida. Como usted lo dijo, vivo en Brasil desde hace 8 años. Entonces también siento que eso va poblando mi identidad de alguna forma. Uh-huh. Y ahorita, por lo que nos concierne, bueno, además de ser científico en el área de ecología y evolución, hace poco empecé a asumir que puedo llamarme que soy escritor también. Uh-huh. Creo que principalmente me asumía que era un lector, pero creo yo que asumir como parte de mi identidad ser escritor es importante. Y bueno, y hoy vengo por el libro, ¿no?, que voy a presentar hoy en Sofos. Sí, van a ver ustedes, es esta preciosidad, es una joya, un collar de perlas, desde las perlas más pequeñas y de río hasta las perlas más elaboradas. Es un libro precioso realmente, se los recomendamos. Aún no lo presenta, así que estamos dándoles la primicia a ustedes de este libro maravilloso con el que Carlos Roberto Calderón del Cid se presenta ante ustedes en la sala de artistas. Carlos, me encanta esto de que lo hayamos dicho la mitad cada uno, la mitad suya, la mitad mía fue presentarlo a usted como académico, y la segunda mitad, que es la más importante y por la que usted está aquí, que es la de la escritura, pues qué bueno que la haya hecho usted. ¿Qué influencias hay en un escritor tan joven como usted? ¿Qué influencias locales? ¿Qué influencias de los grandes maestros de la narrativa contemporánea hay en usted, o de los clásicos? Claro. No, y creo yo que al principio Virgilio Rodríguez Macal. Ah, sí, claro. Sí,
Yo creo que Virgilio Rodríguez Macar resume mucho de lo que yo soy, en el sentido así de que, bueno, esta cuestión de ser escritor, pero también un científico que estudia la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, La mansión del pájaro serpiente es un libro de cuentos que me fascinó en mi infancia, pero que ahora veo otras resonancias de mi propia vida, de cómo me pudo haber influenciado tanto en que me gustara la escritura, la literatura, como la ciencia en biodiversidad, ¿no? Que es lo que yo hago en São Paulo. Y otra influencia que yo creo que define mucho mi forma de escribir cuentos, especialmente los cuentos cortos, es Augusto Monterroso. Ah, sí, claro, es sí. Ineludible, ¿verdad? Claro, claro. Y para mí hubo un momento donde creo yo que hablábamos afuera, ¿no? De la arrogancia del joven, ¿no? Y yo creo que antes escribía unas cosas que no tenían forma ni fondo, pero que eran muy extensas. Eran cuentos de 25 páginas, 30 páginas. Y recuerdo que volví a Augusto Monterroso porque yo ya lo había leído y yo me di cuenta, no, el cuento debe estar consolidado en la brevedad, ¿no? En cómo cada elemento de la narrativa de un cuento está definido por la síntesis, ¿verdad? Exactamente. Por la síntesis. Sí. No tiene que sobrar nada. No tiene que sobrar sí. ni faltar nada. Claro, ¿verdad? claro. No tiene que Pero creo que el mayor pecado es que sobren cosas en la cuestión de la narrativa. Así de influencias en el cuento, también puedo decir que alguien que me influenció mucho fue el escritor argentino Ricardo Piglia. Ah, ¿cómo no? Sí, especialmente con sus teorías del cuento. Él tiene una teoría de que el cuento cuenta dos historias. Está la historia principal y una historia subterránea o paralela, que va corriendo con la narrativa principal, ¿no? Y que en algún momento estas dos, que es cuando llega el clímax del cuento, estas se entrelazan. Entonces, me he puesto a pensar mucho en cómo funciona esto dentro de mi propia narrativa y veo sí que hay una historia principal, pero que siempre voy contando otras historias. Por ejemplo, el primer cuento que aparece en esta colección se llama Las Minervas, y es la historia de dos hermanos que están contándose un material de periódico sobre el asesinato de una persona que ellos conocieron. Y esta sería la historia principal, pero la historia paralela que va corriendo ahí es la dinámica de ellos, la interacción de ellos como hermanos, una pérdida reciente de un padre. Entonces creo yo que me influenció bastante Ricardo Piglia para construir mi narrativa. Lo que hablábamos también un poco antes, ¿verdad? La presencia en la literatura y sobre todo en los cuentos, la presencia permanente del efecto del espejo, ¿verdad? Es decir, uno de alguna manera está contando cosas que son de uno también, ¿verdad? Es decir, no está contando. Es decir, escribir en abstracto es absolutamente imposible, realmente, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Es decir, usted está contando una historia desde sus presaberes, desde sus lecturas, pero también está contando lo que le es propio. Es decir, uno no puede hablar en abstracto de nada, siento yo. Es decir, la abstracción viene cabalmente del efecto del espejo, de que uno esté hablando de uno mismo también, ¿verdad? Marco Antonio Flores, cuéntenos su experiencia con el bolo. Sí, bueno, es algo que le comentaba afuera, ¿no? Yo tengo un momento muy entrañable aquí en el Paraninfo, que fue cuando asistí al taller de poesía de Marco Antonio Flores. De Marco Antonio, sí. Eso fue en el año 2009, finales del año 2009. Yo había acabado de terminar el colegio y iba a empezar la universidad. Y yo estaba muy interesado, era un taller de Marco Antonio Flores, entonces yo pensé que iba a ser un taller de escritura, de narrativa, de ficción. Las obras de él, ya había leído Los Compañeros, por ejemplo, una obra que me permeó mucho especialmente, y es algo que yo aprendí también después haciendo relecturas de Marco Antonio Flores, que es sobre el diálogo, el poder del diálogo en la escritura y especialmente usar nuestros guatemaltequismos, ¿no? Para construir las narrativas. Entonces, esa presencia de Marco Antonio Flores fue interesante porque estaba aquí en el Paraninfo, tenía 17 años, estaba rodeado de personas que querían leer y aprender de poesía,
Y yo recuerdo que le decía a él, mire, yo realmente yo no leo poesía, pero me gusta mucho la narrativa. No sé si puedo leer cuentos. Y él me dijo, no, por supuesto, pase. Y recuerdo que leía mis cuentos y Marco Antonio Flores no le gustaba mucho. Me dijo, la historia no está muy buena, pero la forma en que usas las pausas sí. La forma en que usas las puntuaciones para narrar, la cadencia de tu escritura es muy buena. Y lo que yo te recomiendo es tener experiencia de vida. Estás muy chavo, 17 años, tienes que salir al mundo, tener experiencias, envolverte en casos amorosos, que ahí es donde surge Sí. las cuestiones románticas, etcétera. Métete a problemas. Sí, tener épica personal, ¿no? Ajá. Recuerdo que en un momento leí un cuento un poco extraño, que era de una relación que una tía mía tenía con su perro. Y una señora que leía poesía muy, ¿cómo podría decir? Cursi, ¿no? Ella decía, no, ¿cómo puede escribir un cuento sobre eso? Y Marco Antonio Flores se mataba de la risa. Decía, no, es que, ¿qué quiere que escriba un cuento sobre dos niños que van a la escuela? Eso no tiene ninguna gracia. En cambio, esto sí es un poco, ¿cómo es? Causa cierto escándalo, pero está bien, es parte de la narrativa humana, decía él. Entonces creo yo que para mí, y bueno, y ahorita que estoy en el Paraninfo me recuerda bastante esa época de... Algunos de sus cuentos, en algunos de sus cuentos hay no referencias, sino hay lenguaje escatológico. ¿Tiene el bolo que ver en eso? Creo que ciertamente, es decir, él como que me autorizó, por ejemplo. Sí, yo creo que él no se... Es que el bolo es un punto de inflexión en la literatura nacional realmente, ¿verdad? Resulta que antes del bolo, pues el señor presidente y Asturias en general son grandes, pero nadie se había atrevido a llevar la literatura a estos niveles, ¿verdad? Es decir, como que no hubiéramos sabido antes que la palabra escrita es una suerte de consecuencia de la palabra hablada, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? De hecho, la gran literatura viene de la tradición oral, ¿verdad? Entonces, el bolo nos hizo el favor de poner esto sobre el tapete y decir, bueno, jóvenes, miren, vamos a dejar de contar historias desde el lenguaje culto, porque eso no pasa en la calle, pues, ¿verdad? Claro. Y no se puede contar historias... como decíamos antes, con palabras de domingo o de diccionario, sí. Si lo que estamos contando es la historia de la calle, pues, ¿verdad? Exactamente. No, sí, ciertamente el bolo permeó en eso, como que me autorizó. Creo yo que también el hecho de leer bastante literatura argentina, también me di cuenta que a ellos les importa, ellos están usando sus regionalismos y uno puede que no lo entienda, y ellos lo están usando, bueno, esas cuestiones del lunfardo, por ejemplo. Yo me di cuenta, no, pero nosotros tenemos nuestro propio lenguaje, ¿y por qué va a ser, lo considero menos que es el lenguaje popular argentino, ¿no? Es decir, tenemos que utilizarlo y realmente siento yo que es donde toma cierta potencia la narrativa, porque mi hermano, en algún momento, Las Minervas, por ejemplo, este primer cuento, él me decía, mano, pero yo no hablo tan mal hablado, me dice. Y después oyéndolo ayer en el carro, él habla así. Y yo le decía, no, es que nosotros los guatemaltecos tenemos esta tendencia a ser mal hablados y bueno, y cuando le decimos mal hablados es nuestro lenguaje coloquial también. Nuestro lenguaje coloquial, pues. Mire, ahí tiene un cuento en el que cuenta la historia del amigo de su padre que tiene un bar donde va a comer chicharrones. Sí. Eso debe ser una historia no sacada de la manga totalmente también, digo yo. No. ¿Verdad? Sí. Un cuento muy precioso, sí. ¿Verdad? Muy sentido, además, sí. ¿Verdad? Que tiene mucho... hay el sentimiento a flor de piel, ¿verdad? Claro. Muy lindo el cuento realmente. Sí. La Divina Providencia se llama, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, es un cuento, inclusive sucede en las inmediaciones por acá, que sería un local de carnitas y chicharrones que queda cerca del cementerio. Bueno, mi padre tenía un amigo de la escuela y nosotros íbamos con cierta frecuencia y obviamente después la situación que se desarrolla, el drama del padre y el amigo, obviamente es ficción, como usted le dice, ¿no? ¿Verdad? Son resonancias que vienen y que yo ficcionalizo, obviamente.
A veces, en algunas ocasiones ya he tenido problemas con familiares y otras veces no, es decir... Sí, porque la gente cree que usted está escribiendo un texto y que tiene que corresponder literalmente con medidas y todo, con fechas y medidas a la realidad, y no hay, usted está ficcionando cabalmente, claro, como acaba de decir. Yo recuerdo que yo tengo una novela sobre un tema muy álgido. Yo soy zacapaneco de una aldea de Cabañas, y entonces ahí aconteció un hecho terrible exactamente después de la Revolución de Octubre. Había unos señores que habían representado a la reforma agraria en el departamento, una familia, y los mataron a todos, ¿verdad? Entonces la madre sacó a su hijo pequeño de la aldea, del pueblo, lo mandó a vivir a Guatemala para que no lo mataran, ¿verdad? El muchacho regresa años luego a ver a su madre para una fiesta, una feria del pueblo, y lo matan también, ¿verdad? Entonces, cuando empecé yo a inquirir sobre el tema y a contarle a un pariente que yo estaba terminando de escribir una novela al respecto, me dijo, ¿y aparece mi papá ahí? No, pero es que él es importante en esa historia. Pues sí, pero para mí no, ¿verdad? Es decir, usted es el dueño de su historia y la cuenta como le da la gana, no como usted quiere y como más se ajusta a sus parámetros de escritura. No necesita ajustarse a la realidad, ¿verdad? Y la gente no entiende esa parte, ¿verdad? Que esto solo en cierto modo corresponde a la realidad, que viene de la realidad, sí, para la abstracción, pero en realidad no es real. Es decir, no, porque para eso está el periodismo, ¿verdad? O como hablábamos hace un rato, también para eso están las memorias, ¿verdad? Sí. Y pues hagamos unas memorias de esto y contemos las vergüenzas de la familia, desnudémonos aquí mismo, sí, pues, ¿verdad? Entonces, mire, otro idioma es indudablemente es un universo, ¿verdad? Es un universo, es una experiencia nueva, porque es entrar a una forma de ser, de pensar, a un ejercicio de la vida completamente distinto. En este momento se nos terminó el primer segmento. ¿Se acuerda que le dije que, sí, que todo pasa muy pronto? Bueno, se nos terminó el primer segmento, pero entrando al que viene, le ruego que por favor nos cuente cómo fue ese proceso de ir del español al portugués. Por favor, volvemos entonces a Sala de Artistas con Carlos Roberto Calderón del Cid. En esta conversación entrañable en la que estamos hablando de su literatura, pero en la que finalmente vamos a hablar de esta preciosidad del libro que se llama Éramos Carroña. Gracias por su atención. De regreso en Sala de Artistas con Carlos Roberto Calderón del Cid. Su clave no se las voy a decir. Bueno, Carlos, entonces nos quedamos en el tema del idioma y de lo que significa para alguien que va de un país tan pequeño como Guatemala, porque somos un país pequeño, pues, es decir, en Centroamérica quizás somos la ciudad más grande, el país con más infraestructura económica, pero en realidad somos un país chiquito. Cuando uno sale se da cuenta que, claro, somos una suerte. Lo que no hay en las calles son vacas, ¿verdad? Pero somos una aldea realmente, ¿verdad? Cuéntenos cuál es, sí, su experiencia en ese sentido. Sí, bueno, Brasil, la verdad,
todos me decían que a partir del español comprendería muy bien el portugués, lo que era mentira. Sí, Cuando, obviamente después yo me di cuenta que sí puedo usar toda la estructura gramatical y adecuarla, ¿no? Aprendiendo algunas palabras y algunas pronunciaciones, pero cuando llegué allá no entendía nada. en gallo. Sí, era muy difícil y yo estaba ya teniendo clases en portugués, entonces era bien complicado. Por suerte tenía un compañero que había vivido en Argentina y él sabía un poco de español, entonces me traducía. Al punto de que, por ejemplo, el profesor hacía una broma, todos se reían y después él me traducía y al minuto yo estaba riendo, ¿no? Estaba como en delay, siempre demorado. Pero conforme pasó el tiempo, creo yo que empecé a dominar el portugués a los 6 meses. Me di cuenta que yo ya sabía hablar portugués cuando yo lograba hacer bromas. Cuando yo lograba hacer reír a los brasileños, yo me di cuenta, y creo yo que la parte más sofisticada del lenguaje es el humor. No se estaban riendo De mí. de usted, sino de No, lo yo creo que ya estaba logrando hacer las bromas. Inclusive que tenía que ver con ese proceso de aprendizaje. Unos 6 meses yo siento que ya tenía conversaciones ya más complejas. Formales. Con las personas y entendía todo lo que se hablaba en clase. Y luego de ese momento, sí, yo estaba viendo ya con 2 chicos de Brasil, un baiano y un paulista. Y ahí sentí yo que obviamente con el contacto de ellos y con haber aprendido el idioma, que se me abrió un universo. Es decir, la música brasileña, que uno la escucha, pero la escucha de una forma muy... la bossa nova, qué linda, aquí no, ¿verdad? Pero después uno se da cuenta de la poesía del samba, por ejemplo, es algo que me cautiva y me fascina. Luego tuve acceso también a la literatura brasileña como tal y a la literatura portuguesa, que se traduce bastante, pero la verdad, creo que todos van a coincidir aquí conmigo, donde está la verdadera potencia narrativa es en el idioma original de la obra. Claro, claro. Primero que todo, así como cuentista, creo que quien más me interesó fue Rubén Fonseca. Ah, ¿cómo no? Sí, es un escritor carioca, ya falleció, él trabajó mucho tiempo con la policía de Río de Janeiro, imagínense con todas las cosas que están asociadas, la favela, etc. Entonces él tenía cuentos geniales y muy violentos también, pero la forma como él escribía, el dinamismo, me abrió como otro mundo de posibilidades y eso yo sentí como, lo estoy ganando porque estoy hablando y estoy entendiendo el portugués. Luego escritores portugueses como Antonio Lobo Antunes, que además sí, claro, de que es muy publicado en español, y yo creo que las traducciones son muy buenas, pero leerlo en su idioma trae otra riqueza, ¿sabes? En el dinamismo del lenguaje, creo yo. Entonces, contestando a su pregunta, sí, creo que ese transitar del español al portugués, yo siento que realmente como que conquisté América Latina. En el sentido es como, así completar la experiencia, sí, ¿verdad? Porque el resto de los latinos... El idioma es en realidad la patria intelectual de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, con los otros latinoamericanos coincidimos en esa parte, en la desafortunada forma de funcionar políticamente, de lo sistemático, también coincidimos. Y probablemente con Brasil un poco también, a pesar de que haya en Brasil zonas de economía de primer mundo, pero en realidad Brasil sigue siendo América Latina, sí, a pesar de todo, pues, ¿verdad? Sí. Pero sí, indudablemente, tener esta experiencia. Usted había ido a México, luego a Argentina y Brasil. Yo creo que eso es completar también es como darle forma a la obra, sí, conceptual sobre América Latina, ¿verdad? Sí. Creo yo. Bueno, ¿qué premios, qué publicaciones tiene Carlos Calderón? Además de este libro que voy a presentar hoy, que van a ver que no lo conocía, yo lo traje, a mí me lo mandaron para que lo leyera y hablara con él hoy, y entonces resulta que él no conocía el libro, así que sí, lo estamos presentando muy en primicia. Sí, es porque vine el viernes de viaje, entonces no le dio tiempo
a Raúl Figueroa, el editor de Gige Editores, de mandármelo. Bueno, en el 2016 gané el premio BAM de cuento, que era una colección de cuentos. El libro se llama Un bolero lleva tu nombre. Sí, tiene un nombre muy afortunado ese cuento, Sí. ese libro realmente. Sí. ¿Qué cuentan los cuentos esos? Cuéntenos. No, perdón, terminemos de hablar de eso y después nos cuenta Claro. que... Bueno, entonces en cuestiones de publicación tengo ese otro libro también con Efige Editores, que es Un bolero lleva tu nombre, del 2016, y Éramos Carroña. Sin embargo, en los certámenes, en 2023 gané el premio Carátula dentro del marco del Festival Centroamérica Cuenta, que es un cuento que está aquí. Es el último certamen Sí. Anterior a este Centroamérica Cuenta en Nicaragua, ¿verdad? O ya fue afuera. Y está siendo fuera por la situación política. No, pero el suyo todavía fue en Nicaragua. No, ese fue... ¿En Panamá? En República Dominicana. Ah, ¿cómo no? Sí. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, se llama Parranda Perpetua, se llama este cuento ganador. Bueno, ese certamen es para escritores jóvenes centroamericanos. Y en el 2020, y está también en Revista Carátula, está la publicación online, ¿no? En la web. Y el año pasado gané el premio Mario Montefort de Toledo, que también pueden encontrar el cuento, Las Minervas se llama, que es el primer cuento, que está aquí. ¿No tiene publicación anterior esos dos cuentos? Publicación, es decir, aparte de haber ganado los certámenes, no tienen una publicación, no aparecen en una publicación, digamos, en una antología. No aparece en ninguna antología. Solamente aparece en la web, en el sitio de la Fundación Páez por el premio Mario Monteforte y en el sitio de la revista Carátula. De Centroamérica Sí. Cuenta. Entonces, básicamente, Raúl, él me dijo, mira, agarremos dos cuentos que ganaron y si tenés otros cuentos inéditos, los unimos y hacemos esta colección. Y fruto de ello es este libro Esta que tenemos acá. preciosidad Sí. que tenemos sobre la mesa. Ok. Su relación con... No le vamos a dar tanta vuelta, no con Carátula, no con Centroamérica Cuenta. ¿Ha tenido relación con Sergio Ramírez a raíz de esto? No, mire, la verdad es que solamente cuando él me llamó para decirme que yo era el ganador, fue curioso, ¿verdad? Porque yo estaba en el laboratorio ahí en Salvador de Bahía, cuando de repente me entra un número de WhatsApp desconocido y el acento así bien nica de él, ¿no? Yo soy Sergio Ramírez, ahí, bueno, me imaginé, supuse que había ganado el certamen, que había competido. Y después, obviamente, solo tuvimos un par de conversaciones. Ahí yo traía una antología de sus cuentos que había comprado aquí en Guate para que él me la firmara, pero después no tuvimos mucho contacto, la verdad. Ok. Sí. El Monteforte Toledo, ¿cómo fue esto del Monteforte Toledo? Cuéntenos. Bueno, cuando usted dice cómo fue el premio. Sí. Bueno, al premio me refiero sí. concretamente. Bueno, ahí llamaron a mi hermano, que yo siempre dejo mi número de Brasil, que solo me pueden llamar por WhatsApp. Y el número de mi hermano ni le avisé. Entonces dice que lo llamaron de Páez, de Fundación Páez, y pensaron que mi hermano pensó que era una deuda, no sé por qué. Entonces dice que se portó bastante hostil. Y después le dijo, no, es que fíjese que su hermano, y no querían decir que había ganado, sino que yo estaba entre los finalistas. Entonces cuando mi hermano me contó, yo dije, mano, yo creo que gané, porque en los otros certámenes realmente no llaman a los finalistas para que tengan una reunión, ¿no? Y bueno, ahí la Fundación Páez fueron súper dedicados conmigo, así me recogieron, me llevaron a las diferentes entrevistas y bueno, y el premio, hicieron una ceremonia y pude llevar parte de mi familia y ya se imagina, ¿no? Que mi familia, yo trato de visitar por lo menos una vez Guatemala al año, ¿no? Entonces cuando vine y por un premio, entonces mi familia estaba bastante emocionada. Ah, qué bueno. Entonces me dio bastante proyección, la verdad. Creo que a partir de ese premio fue cuando Raúl realmente se interesó porque lastimosamente él me dijo que los libros de cuentos como tal no se venden muy bien dentro del contexto editorial. Uh-huh. Es decir, él sí, siempre se venden más las novelas, sí, las novelas. Y el ensayo político también. El ensayo político tiene sí. mucho éxito en Sí. Guatemala, por nuestra historia de seguro, ¿verdad? La literatura guatemalteca
Sí. Usted quería hablar de la literatura guatemalteca. Claro. A ver, cuéntenos. Bueno, ya comenté de Marco Antonio. Marco Antonio Flores, Virginio Rodríguez Macal y de Augusto Monterroso, ¿no? Creo yo que otros escritores que me han influenciado es Rodrigo Reyes Rosa. ¿Cómo no? Sí, él, creo yo que en esa cuestión de que no sobren cuestiones, ¿sabe? Yo creo que ahí la prosa de Rodrigo es bastante concisa, bastante del golpe, ¿sabe? Del golpe narrativo. Creo que sus cuentos particularmente me gustan bastante. Vania Vargas también podría decir que me influenció bastante, especialmente con las lecturas, la tradición. A ella le gustan mucho los beatniks de Estados Unidos. Yo recuerdo que yo seguía mucho el blog de ella y ella, como que sus ensayos como que me introducían a las obras de ellos, que fueron una influencia bastante fuerte, especialmente Jack Kerouac, que me gustaba bastante. ¿Cómo no? Yo creo que a Vania le gusta bastante la literatura norteamericana. Y junto con Vania Vargas podría decir que Javier Payeras También. y Mauricio Echeverría, en las prosas de ellos también, ellos publicaron juntos bueno, no recuerdo exactamente, Imágenes para un Viewmaster, por Javier Payeras, y Mauricio Echeverría publicó por lo menos, creo yo, que también eran libros de cuentos por, creo que Piedrasante, y recuerdo que me gustó mucho y también vi el poder de lo breve dentro de eso. Y Javier Payeras me gustó particularmente porque eran las historias, esas historias como capitalinos, siento yo, ¿sabes? Sí, que las historias de lo urbano. De lo urbano y especialmente parece que la única diversión en Guatemala realmente es aquí dentro de la ciudad, ¿no? Es ir a bares y sí, parece que qué es lo fictivo ahí, ¿no? Yo creo que Javier Payeras en algún momento me influenció en ese caso. Y últimamente, inclusive, allá en Brasil fue curioso porque leí una traducción de Eduardo Halfon, ni lo había leído de su último libro. Lo estaba leyendo en portugués, que parecía así, pero como no lo tenía en español. Me gusta cómo escribe, aunque a veces tengo un poco de ese recelo que yo le digo, ¿no? Es decir, es un escritor guatemalteco, pero básicamente su ficción y su mundo narrativo es más... Es un universo más universal, tal vez, ¿verdad? Sí. Y bueno, y de la migración de su propia familia. Es decir, no es algo netamente chapín, ¿no? En el sentido así de esto de los regionalismos y de las historias también urbanas, siento yo. Bueno, mire, usted tiene aquí en este libro personajes, en realidad, tal vez todos tus personajes son personajes universales realmente. Aún este cuento primero, que está basado en una conversación, Las Minervas, en realidad esto podría estar aconteciendo en la Ciudad de México, sí, en Madrid, en cualquier parte, ¿verdad? Es decir, el mérito de estos trabajos, creo yo, viene de que son cabalmente historias urbanas, ¿verdad? Historias urbanas que nos acercan al contexto de lo que es nuestra pequeña y tumultuaria ciudad de Guatemala, ¿verdad? Es decir, esta es una ciudad chiquita realmente, si usted se da cuenta. Sí. Cuando uno viene en un avión y ve para abajo, y cuando siente ya está en el... Es decir, es muy pequeño el lugar, ¿verdad? Pero cuando usted anda adentro, la sensación es que está en medio de Nueva York o en México, ¿va? Porque es el ruido, la contaminación. Tenemos todos esos defectos de capital de primer mundo, ¿verdad? Pero economía de... Bueno, sí. Ese no es el tema de todos modos, claro. ¿Verdad? Mire, ¿por qué se llama Éramos Carroña el libro? Bueno, fue una decisión difícil porque realmente yo quería usar como los títulos de los propios cuentos, ¿no? Que están atrás. Y bueno, eso fue una discusión que yo tuve es decir, una conversación de ponernos de acuerdo con Raúl Figueroa. Le sugerí algunos y luego me pareció que el más acertado, aunque me pareció un poco tétrico, ¿no? Es Éramos Carroña.
Y luego sentí yo que realmente hacía sentido, porque Un bolero lleva tu nombre. Me gustó el título en su momento, pero después lo sentí un poco muy romántico, ¿sabes? Un poco light, un sí, poco cursi, un poco romántico. Yo siento que estos cuentos también orbitan mucho sobre nuestra zona de penumbras. Creo yo que eso me interesa bastante. Muchas veces como la sexualidad no bien resuelta, nuestra relación... o como tema tabú, ¿verdad? Sí, Pero, como tema tabú, la sexualidad no bien resuelta. Entonces son zonas de penumbras, aquellas cosas que callamos dentro de nuestra propia familia, historias de dependencia también con sustancias. Entonces, Éramos Carroña es un cuento que yo creo que es de los más entrañables, que es un poco de mi relación con mi abuelo y una de las memorias más lindas que yo tuve con mi abuelo. Y a pesar de que el título es siniestro, sí, el cuento es muy lindo. El cuento es entrañable, bello. sí. Eso, es un cuento entrañable. Es un cuento que usted se sacó del corazón realmente. Sí. Tiene pasajes, sí, pasajes muy duros, ¿verdad? Pero en realidad eso es lo que le da sentido al cuento. Es decir, si no sería un bolero, ¿verdad? Sí. De lo que no nos podemos sustraer de todos modos. Sí. Es decir, a mí el nombre del libro anterior me gustó muchísimo cabalmente por eso. Porque creo que es lo que los latinoamericanos somos, ¿verdad? Sí. Es decir, los latinoamericanos lloramos oyendo, por ejemplo, a José Alfredo Jiménez, ¿a usted? A mí me pasó un día, mi padre acababa de fallecer y paro en un semáforo por el Mercado Colón. Y ahí hay todavía algunas cantinas de esas de acerrín en el suelo, llenas de tapitas, limones chupados y todo el cuento en el suelo, ¿verdad? Y entonces yo estoy parado esperando que el semáforo dé la vía con el vidrio abajo y empieza a sonar una canción mexicana. Mira cómo ando, mi bien, por tu querer. Me senté a llorar ahí, ¿verdad? Es decir, las canciones de mi padre, es decir, la música también nos lleva por ahí, ¿verdad? Claro. No es que es lo que somos. Sí. Somos barrocos, cursis, claro. Sí. ¿verdad? Apasionados, todo eso. Y fíjese usted que se nos acabó el segundo segmento, ¿qué le parece? Así que volvemos con Roberto Calderón en un momento en Sala de Artistas a esta gratísima conversación. Por favor, no se vayan. Estamos de regreso en Sala de Artistas con Carlos Roberto Calderón, hablando de esta preciosa obra, de esta preciosa compilación de cuentos que es Éramos Carroña. La editó FIG Editores, una de las mejores editoriales que hay en Guatemala hoy. Vamos a ver ahora la épica personal que subyace a esta obra. Cuéntenos de eso, por favor, Carlos. Sí, bueno, habíamos hablado como de los límites entre la ficción y la biografía, ¿no? Y una de las cosas que más me interesa es exactamente nuestras historias personales y especialmente aquellas historias que constituyen nuestra épica, es decir, este viaje que tenemos por la vida, ¿no? Y cómo vivimos esa vida y cómo nos defendemos también de la muerte o cómo la buscamos, inclusive a propósito. Entonces creo yo que lo de la épica personal, yo lo veo que yo lo desarrollo estoy intentando trabajar mucho con diálogos
y dentro de los diálogos se van permeando las historias personales, pequeños dosis de historias personales y que van desarrollándose en paralelo a esos diálogos. Entonces creo que viene un poquito con la idea de Piglia, por ejemplo, de tener dos historias. Entonces, por ejemplo, el diálogo puede estar llevando la historia principal y la épica personal, que es esas historias, esas dosis que se van contando a partir de los diálogos y que yo desarrollo tal vez de una forma, tal vez hasta en tercera persona o en primera persona. Van permeando por ahí a partir de los diálogos. Entonces, esa sería la historia subrepticia, ¿no? La paralela, ¿no? Mire, algo que me causó esta mañana que empezamos a hablar, me causó muy buena impresión, pero que de lo que quisiera que nos hablara es de cómo es posible esa relación en una misma persona entre la ciencia y la ficción. Es decir, mire, pues, se lo voy a explicar parado en el suelo, de a pie. Existe una suerte de contradicción entre la gente de pensamiento y la gente que hace deporte. Yo personalmente sé que no hay contradicción. Yo he sido deportista toda la vida y toda la vida, se lo voy a decir en Chapín, he pasado imaginando babosadas, ¿va? Usted escribiendo poesía y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible esa relación entre la ciencia, entre la abstracción científica y la abstracción de la palabra escrita? Sí. Mira, yo creo que le voy a poner un ejemplo que es considerable inclusive porque tiene que ver un poco con el área con el que yo trabajo, que es biodiversidad. Y Vladimir Nabokov. ¿Cómo no? Bueno, uno de los novelistas, creo yo que del siglo XX, ¿no? Que marcaron una época. Él era taxonomista de mariposas. Él trabajó, por ejemplo, en Harvard siendo taxónomo de mariposas, es decir, él describía especies a partir de un rigor científico, ¿no? Y además de eso tenía esa otra vena literaria, ¿no? Entonces, y creo yo que al final de cuentas él se le reconoce más por la literatura que escribió que tal vez por los taxonomistas de mariposas. Entonces creo yo que hay una frontera muy sutil entre el arte y la ciencia. Creo yo que, y ambas vienen también como de la misma fuente, que es la creatividad. Por ejemplo, yo trabajo con biodiversidad, actualmente estoy trabajando con el registro fósil de canídeos y de feliformes. Entonces yo estoy describiendo sus relaciones de extinción, de cómo algunos factores, algunos procesos definieron en el pasado geológico, no actualmente. Sí. Y uno se da cuenta que realmente es como cuando uno postula sus hipótesis, cuando uno escribe el manuscrito sobre la idea y sobre el experimento científico que uno está realizando a partir de análisis, uno ve que está controlando una narrativa, ¿sabes? Las fuentes son narrativa, todo es narrativa. Entonces uno se da cuenta que muchas veces yo entro como en trance, ¿sabes? Cuando estoy escribiendo un cuento, en un momento de concentración absoluta, y me pasa que también cuando estoy escribiendo la introducción de uno de mis proyectos científicos, entro también en ese estado de creatividad. De realidad paralela, ¿verdad? Sí, de ver las conexiones, ¿no? De ver las conexiones aquí entre la literatura científica que ya fue formada, ¿no? Y cómo esto está sustentando mis ideas para lo que quiero proponer como un estudio científico. Entonces creo yo que hay una línea sutil o inclusive una línea que tal vez ni exista y que solo estoy diciendo, porque obviamente la ciencia es un conocimiento formal donde yo tengo que conocimiento formal y probable. Sí, además, exactamente. ¿verdad? Es decir, yo tengo que justificar cada una de mis oraciones dentro de un manuscrito científico. Pero si uno piensa en las influencias literarias que uno tiene, es decir, yo estoy escribiendo como si yo tuviera que escribir una oración, esto fue influenciado por Marco Antonio Flores, por Rodrigo Rey Rosa, por Ricardo Piglia, es decir, ¿sabes? Es decir, las influencias están ahí. Solo que la literatura le da, yo creo que una ilusión de que uno tiene una flexibilidad y que uno, tal vez de que uno es algo
la alegría del lugar común. Sí. ¿Verdad? Fíjese que yo he pertenecido al mundo, al universo local del ambientalismo durante los últimos 45 años, digo yo. Hablábamos de eso afuera. Y pues resulta que como yo soy lector, he ido a buscar literatura sobre el tema desde que el tema me hizo sentido. Y entonces empecé a buscar literatura. Y me encontré con un científico inglés, John Lovelock, de la teoría de Gaia. Usted seguramente conoce eso, ¿verdad? Y me impresionó, pero increíblemente, el planteamiento central, que es que la Tierra es un organismo vivo y que nosotros somos unos parásitos hijos de la chingada que nos la estamos comiendo. Me encantó la idea porque eso es ficción realmente, pues. Por supuesto que el tipo tiene todo un entramado científico en torno a lo que está diciendo. No, es decir, no lo está diciendo como lo estoy diciendo yo aquí, ¿verdad? Pero a mí, desde el punto de vista de la escritura, me cautivó la idea, pues, es decir, sí. Y también, igual que usted, creo que la línea que separa la abstracción científica de la abstracción artística en términos generales, o de la poesía, que es la sustancia de todas las artes, ¿verdad? La línea es tan difusa, todo el tiempo está con un pie en un lado y un pie en el otro, es decir, quizá solo la gente que tenga algún problema, una carencia mental, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, pues no entienda esto, pero en términos generales los seres humanos somos un poco ficción también, mentirosos, y andamos contando babosadas siempre, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, están construidos cuéntenos ahora sobre los cuentos a partir de conversaciones. Sí, bueno, eso me parece curioso, que una de las cosas que yo más extraño de Guatemala, bueno, además de la comida, es mi familia, obviamente, y particularmente mi relación con mi hermano, con el que yo tengo conversaciones muchas veces que parecían baladíes. Sí, pero que van trayendo muchas cuestiones. Entonces, por ejemplo, este cuento de las Minervas surge a partir de la conversación con mi hermano. Está el otro cuento que usted mencionaba del lugar de carnitas y chicharrones. Es una conversación que sucede en el bar con mi hermano. Entonces creo yo que también, como usted dice, ¿qué es lo que permea de mi vida en ellas? Esa interacción que tal vez yo añoro con bastante intensidad, que es estar hablando con mi hermano, ¿no? Y bueno, y después creo yo que hay varios... Parranda Perpetua también es una conversación entre dos amigos que están planeando el robo de un cuadro. Es un guatemalteco y un cubano que están allá en Salvador de Bahía, que están planeando el robo de un cuadro, y hay varias historias que están sucediendo en simultáneo. Entonces creo yo que uso bastante el diálogo, y era algo que tal vez en un bolero Lleva tu nombre no aparecía, y por eso yo le dije que me hizo bien de que después, ese lapso, ¿no? Que en 2016 publiqué un bolero de tu nombre y casi 10 años después publico ese segundo, ¿no? Entonces yo sí veo que maduré en mis estrategias narrativas. Entonces, la utilización del diálogo, yo creo que necesito hablar de una escritora mexicana que me influenció bastante también, que se llama Fernanda Melchor. Ella escribió, ya tiene algunas novelas, pero un libro que me gustó mucho es Temporada de Huracanes. Es relativamente reciente, pero esta escritora, ella utiliza mucho el diálogo y las canciones. Entonces ella va narrando una historia principal, pero también va teniendo la conversación en mexicanismos, y aparecen también las canciones ahí que van como le sucedió a usted, ¿no? Que estaba en el semáforo y escuchó la canción que venía del bar. Entonces creo yo que las estrategias narrativas de ella también me parecían interesantes, y ese diálogo como catalizador de varias historias. Ok. La presencia de Brasil en su obra, no la presencia, no su acercamiento al portugués, al universo que es la lengua, no,
Claro. su acercamiento a la... Sí. Bueno, este libro yo lo organicé propositalmente con que hubiera una transición espacial, ¿no? Entonces empiezan los cuentos en Guatemala y después van pasando por otros lugares hasta llegar a Brasil. Entonces, realmente los cuentos, cómo fueron influenciados, es porque en algunos fueron el escenario principal, es Salvador de Bahía, que fue donde yo viví, que es una ciudad, la verdad es una ciudad mítica, le dicen la Roma Negra, porque es la ciudad con más población afrodescendiente fuera de África. Entonces, todo lo que usted ve de Brasil, así le dicen inclusive la tierra madre de Brasil, porque es donde surgió el samba de roda. Las comidas son una fusión de comida portuguesa con comida africana. Entonces, eso permeó mi obra en los últimos cuentos. Y también de las cuestiones de cómo se comporta. Es una ciudad, imagínense, una ciudad de playa, con toda esa población afrodescendiente que está con sus músicas. Entonces, una ciudad muy musical y que va permeando mis cuentos, creo yo, en los últimos 3 tal vez. Entonces creo yo que sí, es algo que quería hacerlo, especialmente de ese cuento que habíamos hablado, que se llama, ¿cómo se llama este cuento? Que fue el cuento de la persona que es un científico guatemalteco que va a Brasil y se pierde en las drogas. La felicidad que sentía al principio y se pierde justamente en Salvador, que es una ciudad que realmente como es, ellos le dicen bohemio yo creo que nosotros le decimos bohemio al hecho de ser intelectual y de estar en conversaciones, ellos le dicen bohemio realmente a la vida de farra. Es una ciudad que se presta a la parranda. Sí, a la parranda perpetua, inclusive se llama otro cuento, Sí, sí, sí. que es en Brasil, ambientado en Brasil. No hay escritor sin lecturas. No hay escritor que no sea lector, es decir, el universo de las palabras, al universo de las palabras solo se accede a través de la lectura, indudablemente, aparte del ejercicio diario, ¿verdad? ¿Qué papel juega la lectura en el trabajo de Carlos Belcida? Creo que es fundamental, primero porque en la lectura uno encuentra sus influencias en los diferentes escritores y muchas veces uno entra como en baches de poca creatividad o inclusive uno puede tener ideas pero no se siente motivado para escribir, pero cuando uno lee una buena obra, una buena novela, un buen cuento, uno siente un buen verso. Sí, exactamente, uno siente ese yo quiero crear, uno siente como un ímpetu creativo. Entonces obviamente es algo que practico todos los días y siempre encuentro un tiempo, aunque esté muy ocupado, siempre encuentro un tiempo para leer porque más que escritor soy lector. Creo que todos, ¿verdad? Sí, Uno sí. es 80% lector y un poquito escritor, Sí. afortunadamente, porque si no, imagine usted. Sí, sería un monólogo. Sí, no, y el tamaño de las bibliotecas, sí. ¿Verdad? Bueno, planes concretos para la vida. La escritura es un plan concreto de vida en el largo plazo suyo, supongo. Sí, creo yo que actualmente estoy trabajando en una novela, la primera vez que voy a escribir una novela. Está siendo muy difícil porque como vengo yo de una tradición... de estar exprimiendo el trapo. Exactamente, a permitirme hablar un poco más sin perder la contención. Sin embargo, hay algo que sí veo y que algunas personas me han criticado por ello, pero eso lo asumo yo, es que no quiero vivir netamente de la literatura. Es decir, yo veo que tengo 2 pasiones y para ser científico uno necesita un poco más de estructura en el sentido de laboratorio, una comunidad científica con la que uno puede estar dialogando. Interactuando, sí. Porque para ser escritor tal vez uno precisamente, como los libros están más a la disposición de uno, ¿no? Entonces creo yo que como plan de vida quiero continuar escribiendo, pero también quiero tener una profesión como científico, investigador y docente. Y me encantaría en algún momento ser docente en la Universidad de San Carlos, por ejemplo, en departamento de biología, en evolución, en ecología.
Bueno, es una fantasía que tengo, ¿no? Bueno, pues es Sí. una fantasía posible. Claro. Solo tiene creo yo, un requisito, y ese sí es fundamental, y es que usted regrese, pues, Sí. ¿verdad? Porque de lejos, amor de Sí. lejos, ya sabe el resto, Sí, sí. ¿verdad? Bueno, mire, pues, su sala de artistas, la sala de artistas que le dedicamos a Carlos Roberto Calderón del Cid, llegó al final. Ya vio que le dije que el tiempo no nos iba a alcanzar. Yo aspiraría a que usted vuelva con nosotros pronto y que tengamos una nueva conversación tan grata como esta con usted. Le pido por favor que se despide de su público, que salude a su familia, porque acuérdese que este programa le queda ahí como parte de su biografía, pues, ¿verdad? Entonces, si nos hace el favor, y yo lo termino despidiendo luego. Bueno, primero que todo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Se siente siempre bien hablar sobre esta pasión de las letras, ¿no? Tanto desde como lector, así como escritor, que le preguntan a uno las influencias son... Y quiero saludar a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, a mis tíos, mis abuelos, mis primos. No se quede nadie fuera porque si no se enojan conmigo. Y especialmente al público de la Universidad de San Carlos, que a pesar de que esté lejos bastante tiempo y que me haya formado en la Universidad Federal de Bahía, para mí la San Carlos es mi alma mater. Y bueno, eso. Sí, ser sancarlista es como una forma de ser, ¿verdad usted? Sí. No hay duda de eso. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por su atención. Estuvo con nosotros Carlos Roberto Calderón del Cid, autor de Éramos Carroña. Vayan a las librerías a buscarlo. Va a estar a partir del día de hoy ya en las librerías a la venta. Agradecemos mucho su atención. También agradecemos la ayuda, el apoyo del equipo de TV USAC. Agradecemos a TV USAC y también a la Tricentenaria Universidad de San Carlos por tantos años de educación gratuita para los guatemaltecos. Muchísimas gracias y hemos de volver a encontrar.